Hola amigos, bienvenidos a este su canal Biomédica para Todos. El día de hoy veremos uno de los pilares más importantes de la biomédica, que es la electricidad. Comenzamos. Muy bien, vamos a comenzar con este tema de la electricidad, un tema muy importante puesto que la gran mayoría de los dispositivos hoy día dependen de ella. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para poder explicar un par de cosas. A partir de este video vamos a agregar lo que vamos a llamar claves. Estas claves o llaves son pequeñas porciones de información que yo he aprendido a través del tiempo y que me gustaría integrar a estos videos para que sea más fácil para ustedes el entendimiento de los diferentes fenómenos, ya sean eléctricos, electrónicos, físicos o de lo que sea. Estas pequeñas llaves aparecerán con un símbolo en la parte de arriba. Ese símbolo, cuando aparezca, significa que esa información es una llave para que ustedes puedan entender mejor un concepto. Ya lo veremos conforme vayamos avanzando. Muchos de estos conceptos son conceptos que yo he aprendido durante toda mi vida. No son conceptos que se aprenden en la escuela. Vamos a entender que mucho de lo que vamos a ver de aquí en adelante son temas más relacionados a nuestro día a día. Y durante el día a día yo he aprendido algunas cosas que me hacen más fácil la vida, ¿sí? Estos temas se los voy a ofrecer y aparecerán cuando haga mención de ellos con el símbolo que aparece en la parte superior. Muy bien, ¿qué es la electricidad? Bueno, Wikipedia nos da algunas definiciones. Dice que es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. Eso no nos dice mucho y hace una extensión un poco mayor. Para finales prácticos, nosotros lo vamos a definir como el flujo de electrones a través de un medio determinado. ¿Ok? Vamos a ver cómo es que se genera la electricidad, pero primero vamos a ver la definición de electricidad y, como siempre, primero etimología e historia. La palabra electricidad proviene del griego y significa ámbar. Ámbar, sí, ámbar, lo que conocemos como esa piedra transparente que en ocasiones puede tener insectos dentro. ¿Por qué se llama ámbar? Bueno, lo que pasa es que los griegos detectaron que cuando se frotaba una de estas piedras, o de uno de estos cristales, porque es un cristal realmente, si lo frotaban con la suficiente energía, podía levantar pequeños objetos. Y si lo frotaban lo suficiente, al acercar su mano o acercarlo a otro objeto, se desprendía una pequeña descarga eléctrica. De ahí el nombre electrón. Electrón significa ámbar. ¿Cómo se produce la electricidad? Bueno, para eso tenemos que volver a los átomos. Los átomos, por su naturaleza, necesitan estar en balance. Esto es que la misma cantidad de protones debe ser la misma cantidad de electrones dando vuelta en los diferentes órbitas. La electricidad se genera cuando algunos de esos componentes en sus órbitas más alejadas del núcleo, esto es lo que llamamos, ¿se acuerdan? Los electrones de valencia, esto es los que están en las últimas capas, tienen la disponibilidad para poder moverse hacia otros átomos. Una cosa importante es que los átomos siempre intentarán obtener un balance. Esto es que si por alguna razón algún electrón entra hacia su sistema interno, de alguna manera verán la manera de poder expulsarlo. Y de igual manera, si por alguna razón uno de esos electrones sale de sus órbitas, buscarán la manera de poder obtener un electrón de otra parte para poder conservar ese balance tan importante en su estructura. Los electrones que se mueven entre átomos son los que provocan la electricidad. Hay muchas maneras de obtenerlo. Para fines prácticos entre nosotros hablaremos de dos tipos de electricidad: la electricidad estática y la electricidad dinámica. La electricidad estática es la que se forma cuando frotamos a un par de objetos. Estos hacen que los electrones que están en los diferentes componentes del material separen o forcen a sus electrones a salir de las órbitas. Esto creará una sobrepoblación de electrones en uno de los materiales y una falta de electrones en el otro material. Una cosa importante que tenemos que entender es que la electricidad solo se forma por los electrones.
Cuando consideramos que un flujo de electricidad se genera, es porque los electrones son los que se mueven. Se mueven de donde hay más a donde hay menos. Nunca, o en muy pocas ocasiones, rarísimas ocasiones, en casos muy excepcionales, los protones tienen algo que ver con el flujo. La verdad, lo que provocan los protones es que los electrones vayan a ellos. Recordemos la ley que dice que cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. Entonces, al momento que un material suelta sus electrones por la fricción de algún otro material cercano, eso crea una diferencia de potencial. Acuérdense de eso, diferencia de potencial entre los dos materiales, uno teniendo más electrones y otro teniendo menos. Al momento de que se acercan lo suficiente, la fuerza de atracción de los polos negativos hará que donde hay más pase a donde hay menos. ¿Cuánto? Hasta que las cargas se igualen, hasta que los dos valores sean los mismos, tanto de electrones en un material como electrones en el otro material. Una de las formas más grandes de electricidad estática es la que se genera en las nubes. Cuando las nubes se friccionan o cuando el aire caliente las cruza, eso forma una separación de potencial en los electrones. Cuando es tan grande y tan importante, o una de dos, se descargan entre sí o se descargan a tierra. La tierra física siempre ofrecerá una manera de poder compensar esos electrones excedentes, no faltantes. Nunca habrá flujo de la Tierra hacia las nubes, sino será de las nubes hacia la Tierra, puesto que la Tierra ofrecerá un espacio suficientemente balanceado como para que los electrones encuentren un punto de balance o de descarga de donde están hacia la Tierra. Si dijimos que la electricidad es el flujo de electrones por un medio determinado, en el caso de la electricidad estática, el medio por el cual los electrones se mueven es el aire. Tierra. Eso es en el caso de la electricidad estática. Hablaremos ahora de la electricidad dinámica. La electricidad dinámica se forma de muchas y muy diferentes maneras. Hablaremos de eso. Muy bien, en el caso de la electricidad dinámica hay tres formas básicas con las cuales podemos generarla. Número uno es por medios químicos. Número 2, por medios físicos. Y número 3, por medios mecánicos. Vamos a analizar cada uno de ellos. Muy bien, comenzaremos con los que son de medios mecánicos. Existen en la naturaleza algunos materiales que al ser comprimidos o presionados generan una diferencia de potencial en sus extremos. Esto genera una cierta cantidad de diferencia de electrones. Materiales como el cuarzo y algunas cerámicas especiales tienen esta particularidad y se utilizan muchísimo, no solo en biomédica, sino en muchas otras áreas de la ciencia. Al igual que esos, hay muchos otros dispositivos que al momento de recibir compresión o recibir movimientos mecánicos, estos generan a la vez electricidad. Esa electricidad puede ser en niveles pequeños, pero es al fin electricidad. Y si encontramos la manera de conducir esa electricidad, podemos obtener resultados benéficos o aprovechables. Cuando hablamos de generación de electricidad por medios químicos, usualmente nos hacemos referencia a las baterías. Las baterías de muchos tipos y tamaños, dependiendo de su construcción. Básicamente trabajan de una manera muy sencilla. Tienen un material que va a perder electrones y otro material que va a absorber esos electrones. Ese proceso de quitar y poner se llama oxidación. Es un proceso que se realiza a través de dos materiales que se ponen juntos y dentro de ellos o en medio de ellos se instala algún químico. Este químico lo que hace es el proceso de oxidación de uno y de agregación en el siguiente. Al momento de poner dos placas y una de ellas se convierte en el polo positivo y la otra en el polo negativo. Al hablar de polos estamos hablando de lo que ya dijimos. Estamos hablando de que tiene más electrones. Y si es un polo positivo, significa que tiene menos electrones presentes. Esto es que de uno, a través de la química, se pasa al siguiente. Hay muchos tipos de productos químicos que se utilizan para este proceso. Y hay muchos materiales que se utilizan como electrodos
o como terminales de las cuales se toma la electricidad. El material químico que se utiliza para hacer esa separación se llama electrolito. También se utiliza para otros componentes en la electrónica, pero ya lo veremos cuando hablemos de electrónica. Por lo pronto necesitamos saber que las baterías hay de varios tipos y se usan de diferentes maneras. El promedio de las baterías son de pequeños voltajes, 1.5, 3, hasta 12 volts, pero hay baterías de gran capacidad. Hay baterías que son recargables y baterías que son de un solo uso, dependiendo del caso. Las baterías fueron la primera manera de obtener electricidad de manera constante y de manera efectiva y a un nivel de potencia manejable. Muy bien, ahora hablaremos de la generación de energía o de electricidad por medios físicos. Usualmente cuando hablamos de medios físicos nos hacemos referencia a los dínamos o generadores. Estos generadores pueden ser de muchos tamaños y pueden generar diferentes tipos de electricidad. Para poder entender bien lo que es un dínamo, lo que es un generador, lo que es un alternador, lo que es una batería y sus funcionamientos, tenemos que entender 5 conceptos, que tienen que ver con la electricidad. Si no dominamos esos 5 conceptos, será muy difícil entender cómo es que funciona y será muy difícil entender cómo es que se genera la electricidad por medios físicos. Estos 5 componentes de la electricidad, 5 elementos de la electricidad y 5 cosas que tenemos que dominar para poder entender bien la electricidad son: número 1, el voltaje; número 2, la corriente; número 3, la resistencia; número 4, la potencia; y número 5, el magnetismo. De eso hablaremos en el siguiente video. Hasta aquí vamos a dejar este. Es importante que no pierdan la secuencia, puesto que no sé si vayan a hacer, no sé, 3 o 4 videos, pero lo que aprendan en el siguiente o lo que yo les enseñe en el siguiente tendrá como base este video. Es importante que entiendan que la electricidad es una de las ramas de la ciencia que más deben ustedes dominar. Es importante que entiendan cómo es que se estructura la electricidad, porque muchos de los fenómenos que vemos en biomédica tienen su origen en el concepto eléctrico y de la forma en que podemos dominarlo y controlarlo. Hasta aquí este video. Gracias por su atención. Si les gusta, ya saben qué hacer y los espero en el próximo. Hasta luego.